que solamente haciendo un clic, compartir nada más, podemos hacer un montón. Bueno, los dos testigos, segunda parte. La semana pasada estuve hablando del ministerio de los dos testigos, ¿sí? Su preservación de vida. Recuerden que estos dos hombres van a estar profetizando, van a estar predicando la palabra de Dios durante 3 años y medio, 1260 días, dice la Biblia, o 42 meses. Es la misma cantidad de tiempo, la misma fecha, ¿sí? 3 años y medio. Durante 3 años y medio los dos testigos van a predicar la palabra y nadie los va a poder matar. O sea, les van a querer hacer daño porque su testimonio, su prédica, su mensaje le va a hacer mucha mella al diablo, al enemigo, a las tinieblas, a los planes del anticristo. Pero no le van a poder hacer nada porque van a ser preservados. Dios los va a proteger de forma muy especial y sobrenatural para que ellos no sean asesinados, no sean muertos. Entonces, durante esos 3 años y medio, ellos van a predicar. Y luego estuve hablando también de su ministerio en cuanto a los milagros. Por eso de ahí podemos sacar la deducción de que estos dos hombres, estos dos testigos, van a ser, algunos eruditos dicen esto, ¿no? Que van a ser dos personas conocidas por nosotros bíblicamente, como en el caso de Moisés y en el caso de Elías. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tipo de milagros que ellos van a realizar. Dice que van a convertir el agua en sangre y que van a tener poder para enviar plagas sobre la tierra. Nos recuerda muchísimo a Moisés. Incluso van a hacer descender fuego del cielo o hacer que no llueva sobre la tierra. Y esto nos recuerda claramente al ministerio profético de Elías, quien hizo que durante 3 años no lloviera sobre la tierra en el tiempo que él vivió, en la época de Samaria, del rey Acab, de Jezabel, y todos nosotros conocemos el ministerio de este tremendo profeta de Dios que fue el profeta Elías. Estuve hablando también de que no es casualidad de que justamente Elías y Moisés fueron los que se le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración y allí estuvieron hablando con él. Bueno, todo apunta y todo hace indicar que estos dos testigos que van a venir pronto a la tierra sean probablemente nada más y nada menos que Moisés y Elías visitando la tierra y ejerciendo su ministerio durante 3 años y medio, vestidos de cilicio, dice la palabra de Dios. Que el cilicio tiene que ver justamente con el lamento, el arrepentimiento. Su prédica y su mensaje va a ser un mensaje de arrepentimiento. Ahora el versículo 7, atención, Apocalipsis 11:7, si puede abrir su Biblia allí, en ese pasaje, hágalo porque realmente está tremendo y muy interesante este texto. Dice Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado, o sea, cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Presta atención a esto porque en este versículo 7 podemos encontrar muchas cosas. Primero dice, cuando hayan terminado su testimonio. Probablemente Satanás, el diablo, el enemigo, habría querido que el ministerio de estos dos hombres hubiese terminado antes. O sea, inmediatamente que se hubiesen dedicado a predicar o a profetizar, a hablar la palabra del reino. Seguramente van a hablar de la segunda venida de Jesucristo. El diablo hubiese querido que su ministerio se terminara pronto. Pero como dijimos antes, Dios no permite aquellas cosas que están dentro de sus propósitos, sus planes. Y así como estos hombres durante 3 años y medio fueron inmortales, así pasa con nosotros, amados hermanos. Nada impedirá
que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y se cumpla en mi vida. Aunque el diablo haga todo lo posible para destruirte o para destruirnos, Él tiene un tiempo señalado en la tierra para todos nosotros. Y no nos vamos a ir ni un segundo antes ni un segundo después, sino en el tiempo y en el momento establecido por Dios. ¿Entendés esto, amado hermano, amada hermana? Vos estás en las manos del Eterno, vos estás en las manos del Rey de Reyes, vos estás en las manos del Señor de Señores y estás siendo protegido de una manera muy, pero muy especial. ¿Cuántos se animan a decir amén en esta oportunidad? Porque es así, Dios protege a su pueblo, Dios protege a sus hijos. Si vos estás sobre la tierra en este momento, es porque Dios ha permitido que vos estés y porque Dios tiene planes con tu vida todavía. Si no, ya te hubiese llevado a su bendita presencia. Estoy hablando de todos aquellos que somos cristianos, somos hijos de Dios y Dios tiene planes establecidos en cada uno de nosotros. Pero este testimonio de estos dos hombres obviamente tuvo un fin, porque Dios lo determinó así. Durante 3 años y medio tuvieron la oportunidad de predicar. Pero cuando se cumple ese tiempo, ese periodo de 3 años y medio, dice la bestia que sube del abismo. Preste atención a esta declaración. La bestia que sube del abismo, porque de aquí en adelante el libro de Apocalipsis va a empezar a mencionar a la bestia, a una bestia que sube del abismo. Obviamente que en el plano humano va a haber una persona física, un ser humano, ¿verdad? Que va a ser, como lo he explicado muchas veces, un líder mundial, un líder político mundial, que va a tener aliados religiosos mundiales también, que va a ser el anticristo físico, ¿sí? Pero que detrás de él obviamente se va a mover una influencia satánica muy fuerte y muy tremenda. Y cuando pasen estos 3 años y medio, ese anticristo físico, humano, ¿verdad?, de carne y hueso, que durante los primeros 3 años y medio va a tener una situación, vamos a decir, una forma carismática sobre la humanidad, va a ser una persona de influencia, va a ser una persona aparentemente buena, aparentemente conquistadora, muy carismática hacia los ojos del hombre. Hasta ese momento no se va a manifestar, ¿verdad?, lo que realmente es el anticristo. Pero cuando pasen los primeros 3 años y medio, a partir de los segundos 3 años y medio, él se va a sacar, ¿verdad?, la careta, la máscara, y va a manifestar lo que realmente él es. Y mire cómo muestra el mundo espiritual aquí en este versículo lo que va a ser el diablo usando el instrumento de este hombre que va a ser el anticristo. Dice, la bestia que sube del abismo. Satanás va a venir con fuerza sobre la vida del anticristo y lo va a conducir a hacer cosas terribles en la última etapa de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Y dice que va a hacer guerra contra ellos. Lógicamente porque el diablo aborrece, detesta todo aquello que tiene que ver con el testimonio de Jesús, ¿sí? Entonces va a pelear contra ellos. Ahí de alguna manera Dios va a permitir, porque Dios es un Dios permisivo en sus planes. Como ya terminan el testimonio, como que Dios ya le dice a los 2 testigos, se les termina el tiempo, a ustedes 2, del propósito, los cuales yo los voy a mandar a la tierra. Obviamente va a hacer guerra contra ellos, contra los 2 testigos. Los vencerá. En este sentido de vencerlos no significa que los vencerá porque es más fuerte que ellos, sino porque simplemente Dios lo permite y dice que los matará físicamente. No, la Biblia no dice de forma clara de qué forma los va a matar, pero lógicamente después de que Dios retire, por decirlo de alguna manera, esa protección sobrenatural sobre estos 2 hombres, van a ser asesinados fácilmente porque ellos no creo que vayan a huir, no creo que se vayan a esconder en ningún lugar, porque ya saben perfectamente estos 2 hombres que el tiempo se les termina. Entonces van a ser asesinados fácilmente, tal vez con un arma, tal vez, de alguna otra manera sencilla, pero estos 2 hombres van a morir.
en el periodo de la gran tribulación. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 8, porque esto recién empieza, ¿no? Dice, y sus cadáveres, versículo 8, Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí nos muestra claramente cuando dice donde nuestro Señor fue crucificado, está hablando lógicamente de la ciudad de Jerusalén. Estos dos hombres van a profetizar especialmente en la ciudad de Jerusalén. Obviamente que le van a predicar la palabra de Dios primeramente al pueblo judío, porque la gran tribulación será un periodo donde Dios tendrá un trato muy especial sobre la nación de Israel. Pero estos dos hombres se van a poder ver en todo el mundo. Así como hoy las noticias, como decía la semana pasada, las noticias que suceden en el Medio Oriente. Hoy, por ejemplo, hablando de Afganistán, que es el tema de la actualidad, esta nación árabe, Afganistán, hoy todo el mundo se entera, de todos los países del mundo, se entera de todo lo que está sucediendo en esa región. ¿Por qué? Porque todo el tiempo las noticias apuntan al Medio Oriente, a los países árabes, a Israel. Es impresionante cómo el foco de atención siempre está en ese lugar. Entonces, cada vez que se produzca una noticia importante o sobresaliente de esa zona del mundo, inmediatamente nos enteramos a través de las redes sociales, de los informativos, de las noticias, de lo que está sucediendo en ese lugar. Bueno, cuando estos dos testigos vengan, cuando ellos empiecen a profetizar, cuando el anticristo los asesine, y cuando, como dice aquí, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, o sea, estamos hablando lógicamente de la ciudad de Jerusalén, todo el mundo se va a enterar, las noticias van a llegar a todos los dispositivos de todo el planeta Tierra. ¿Por qué en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto? Jerusalén, porque está hablando en un sentido de moralmente. ¿Cómo se va a encontrar? Ya está en la actualidad Israel como Sodoma y Egipto, porque hay mucho pecado, mucha promiscuidad en el pueblo elegido de Dios, y Dios lógicamente va a venir a predicar arrepentimiento sobre la nación escogida y sobre el mundo entero, para que ellos se vuelvan a Dios. Y por eso en sentido espiritual se llama Sodoma. Todos nosotros sabemos lo que sucedió en Sodoma, la gran promiscuidad que hubo en esa ciudad en el tiempo del patriarca Abraham, ¿sí? Y Egipto, todos sabemos, en el tiempo de Moisés, toda la maldad y toda la promiscuidad e injusticia que había en esas naciones. Bueno, Jerusalén va a ser en un sentido espiritual como Sodoma y Egipto. Ahora, fíjense qué interesante lo que dice el versículo 9. Y los de los pueblos, atención a lo que dice el verso 9 porque es impresionante. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Fíjese lo que dice el versículo 9, qué impresionante. Aquí en este versículo apoya perfectamente lo que te estaba diciendo recién, de que de todo el mundo van a ver este acontecimiento. Y no va a haber absolutamente ninguna duda de que estaremos en el periodo de la gran tribulación, cuando estos dos hombres aparezcan en la tierra. No confundamos, algunos dicen, bueno, ya estamos en la gran tribulación. No confundamos, hermano, uno tiene que conocer bien la palabra de Dios dentro del contexto. Recuerde esto que es muy importante, un texto fuera de contexto es un pretexto. Tenemos que aprender la palabra de Dios dentro del contexto bíblico y dentro del contexto de la realidad que hoy estamos viviendo. No podemos sacar versículos a nuestro antojo personal, a nuestro deseo personal o a nuestros caprichos personales, porque vamos a tener una mala interpretación de la palabra de Dios. Y acá está diciendo pueblos, tribus, lenguas, naciones,
van a ver los cadáveres. ¿Cómo lo van a ver las naciones enteras esos cadáveres? No es que va a ir todo el mundo a viajar en ese momento, todo el planeta, a viajar a Jerusalén para ver los cadáveres de estos dos hombres. Muestra claramente la palabra de Dios que la tecnología y el aumento de la ciencia va a hacer que podamos ver de forma bien clara en todas partes del mundo los acontecimientos que se van a dar en Medio Oriente. Y en este caso seguramente hasta van a transmitir en vivo y en directo. Imagínense todos los televisores y todos los dispositivos del mundo viendo en vivo y en directo los dos cadáveres de estos dos hombres que van a ser, como dice acá, dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio, no sabemos en qué forma, tirados en el suelo, no sé de qué manera, ¿sí? Y dice que no permitirán que sean sepultados. Es impresionante esto, ¿no? Porque es realmente una aberración. Estos dos hombres, sin ningún tipo de duda, que van a atormentar, ¿sí?, al diablo y a los demonios con su prédica, con su luz del Evangelio, con su testimonio, para que realmente le hagan esta atrocidad. Algo nunca visto en la historia de la humanidad, que dos hombres sean asesinados, en este caso obviamente por el anticristo, y que sus cadáveres estuvieran allí como algo tremendamente promiscuo, ¿no? Ver cadáveres de dos personas que poco a poco se van descomponiendo de alguna manera, porque como sabemos todos, ¿no?, los cuerpos de las personas tienen que ser sepultados de manera inmediata, porque al correr de las horas el cuerpo físico de las personas se van deteriorando, y poco a poco van despidiendo, como ya sabemos, el mal olor. Pero miren lo que dice el verso 10, porque esto es impresionante, impresionante cómo la palabra de Dios nos habla de estas cosas increíbles que van a suceder en el periodo de la gran tribulación. Dice el capítulo 11, versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, escuche bien, habían atormentado a los moradores de la tierra. De aquí podemos extraer una riqueza impresionante del versículo número 10. Cuando aquí habla en primer término de los moradores de la tierra, se está refiriendo a aquel grupo de personas que ya han tomado la decisión de rechazar a Dios, que ya han tomado la decisión de seguir al anticristo, que ya han tomado la decisión de servir a Satanás y que sus corazones sean completamente corrompidos. Por eso dice moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, aquí la palabra morar no está hablando de una habitación momentánea, sino de algo ya enraizado. Ellos tomaron la decisión, o van a tomar, lógicamente, por esto es futuro, van a tomar la decisión de que la tierra sea su hábitat para siempre. No creen en la eternidad, no creen en la venida de Cristo, lógicamente, porque estos dos testigos estarán durante 3 años y medio predicando, pero ellos no le van a hacer caso, no van a atender a la palabra de Dios como no atiende mucha gente hoy cuando los cristianos hablamos de Cristo, hablamos del amor de Dios, hablamos de la venida del Señor, la gente se ríe, se burla, y dice un montón de barbaridades y de atrocidades. Esos son los moradores de la tierra. Dice, y mire qué increíble esto, dice, se van a alegrar, o sea, se van a regocijar y se van a alegrar y se van a enviar regalos unos a otros. O sea, el testimonio de estos dos hombres va a ser tan impactante en el planeta que los que no quieren escuchar el Evangelio van a detestarlo, van a odiarlo de una manera impresionante. El odio de ellos va a ser tan terrible. Imagínense, durante 3 años y medio van a querer asesinarlo, porque van a querer silenciar las palabras de ellos, pero no van a poder silenciarlo.
La gente va a estar atormentada por la predicación. Así mucha gente hoy. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios, no siempre, y en la mayoría de los casos, las personas no van a recibir nuestro testimonio. No solamente no van a recibir nuestro testimonio, sino que van a querer que nos callemos. Van a desear que nosotros nos silenciemos de predicar a Cristo, de predicar al Salvador, de predicar la persona más extraordinaria que pisó este planeta. El diablo odia cuando un hijo de Dios predica la palabra, cuando da testimonio, cuando le predica a su vecino, a su vecina, cuando a través de las redes o de los diferentes medios hablamos del amor de Dios. El diablo detesta eso. Quiere destruirnos, quiere matarnos, no quiere que existamos más, así como estos dos hombres. Y será tan fuerte el testimonio de estos dos varones y produce un impacto tan grande predicar el reino, que cuando ellos mueren, dice que se enviarán regalos, o sea, es como que se hicieran de alguna manera una fiesta, un día festivo. Yo cuando nosotros celebramos Navidad, que nos enviamos regalos unos a los otros, nos reunimos, nos juntamos para celebrar en familia, nos enviamos regalos. En esas fechas especiales, donde celebramos de forma diferente a los días comunes del año, y nos enviamos regalos. El día que estos dos testigos sean asesinados por el anticristo, es como que van a establecer ese día como una fecha de fiesta. Porque las personas se van a regocijar, dice, sobre ellos, se van a alegrar, se van a enviar regalos uno al otro, como diciendo, vamos, triunfamos sobre estos dos hombres, ¿no? Porque estos dos profetas, dice, habían atormentado, mire, a los moradores de la tierra. Esta palabra, habían atormentado, me hace un ruido tremendo. Porque eso es lo que provoca en muchas personas el testimonio de Jesucristo. Amado hermano, amada hermana, no dejes de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? La palabra poder, eso está en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra poder en el griego, lo he explicado muchas veces, pero aquellos que no lo saben todavía o se le olvidó, esa palabra poder, cuando uno va al griego original, a la raíz del idioma griego en el Nuevo Testamento, encuentra la palabra dunamis. Ahí literalmente dice Romanos 1:16, dunamis, es el dunamis de Dios. Y la palabra dunamis es donde se traduce la palabra dinamita. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios en esta jornada? Entonces, si lo traducimos al original, sería más correcta la traducción, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Dice exactamente Romanos capítulo 1, versículo 16. Y eso es lo que hace el predicar el Evangelio, es dinamita, produce explosión. En el mundo físico no lo podemos ver, pero en el mundo espiritual produce una revolución tremenda. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, las vidas son transformadas, las vidas son cambiadas, mudadas completamente. Yo lo he experimentado desde que me convertí y en el tiempo de mi pastorado he visto vidas siendo transformadas por el poder de Dios. Un montón de hermanos y hermanas de la iglesia que han sido transformadas, su vida han sido completamente cambiada por la dinamita, por el poder de Dios, por la predicación del Evangelio. Pero así como he dicho que el mismo sol que derrite la cera, también endurece el barro. Y eso produce otro efecto. El mensaje del Evangelio también produce un efecto contrario. Aquellos que no quieren entregarle su corazón a Cristo produce odio, resentimiento, rencor, enojo, ira. Hoy se usan las redes sociales para decir cualquier sarta de disparate sobre los cristianos, sobre los pastores, sobre aquellos que predicamos la verdad de Dios. Y por eso dice acá que estos dos testigos, por predicar a Cristo, por predicar la segunda venida de Jesucristo, dice que estos hombres fueron atormentados por la predicación de ellos.
Así como el Evangelio transforma los corazones, atormenta las almas de los seres humanos que no quieren saber nada con el Evangelio de Dios. Me he encontrado incluso con personas que le he hablado de Cristo, del Evangelio, y ponen una cara de miedo, de susto, porque algo se genera en el corazón de esa persona, como que con la mirada te está diciendo, callate, no hables más, no quiero que hables más de ese Dios. Impresionante lo que produce el Evangelio de Jesucristo. Y estos hombres habían atormentado, o van a atormentar, a los moradores de la tierra durante 3 años y medio con su predicación, y por eso van a festejar y celebrar la muerte de ellos. Versículo 11. Dice, pero después de 3 días y medio, wow, esto es maravilloso. Después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Aquí estaba el propósito de la muerte de estos hombres, que iban a resucitar. Porque dice que después de esos 3 días, imagínense, en las cámaras en vivo y en directo enfocando la muerte de estos 3 hombres, que poco a poco sus cuerpos se van descomponiendo, y todos mirando y viendo en el mundo entero. Aquí en Uruguay, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en todas las partes del mundo, viendo hasta el 3er día y medio cómo el cuerpo de estos 2 hombres se van descomponiendo. Pero de repente llegan esos 3 días y medio y entra en ellos el Espíritu de vida enviado. Dios les envía el Espíritu de vida a estos 2 hombres. Y se levantaron sobre sus pies, wow, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Imagínense esa escena como si fuese una película, ¿no? Como si fuese una película de ciencia ficción. Va a ser una realidad. Las personas van a mirar a través de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales, van a ver esa situación, pero van a ver inmediatamente que estos 2 hombres de repente se empiezan a mover, se empiezan a levantar y resucitan literalmente. Y todo el mundo, todo el planeta, en el periodo de la gran tribulación, van a ver de forma literal, clara, evidente, que estos 2 hombres van a resucitar de entre los muertos. Una cosa realmente extraordinaria y una cosa realmente impresionante. Por eso, amados hermanos y amadas hermanas, tengamos claro que el periodo de la gran tribulación no ha comenzado todavía. Vamos a saber de forma bien clara los seres humanos que queden en la tierra cuando arranca el periodo de la gran tribulación. Nosotros, los que creemos en el rapto pretribulacional, esperemos no estar acá, desapareceremos. Pero aquellos que se queden aquí en la tierra durante los 7 años, una de las grandes señales que por lo menos nosotros creemos que será la gran tribulación, va a ser que millares de personas van a desaparecer sobre la tierra y van a ser llevados en el rapto. Ahí es donde va a comenzar el periodo de 7 años de gran tribulación. Y dice el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo. O sea, las personas no solamente contemplaron durante 3 años y medio a estos 2 hombres muertos en esa plaza, no solamente contemplaron la resurrección de estos 2 hombres, que dice que vino temor sobre ellos. Imagínense el miedo, el terror que les produjo que estos 2 hombres, de una manera sobrenatural, se levantaran de los muertos. No solamente eso, sino que también oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Qué tremendo, hermano. O sea, no solamente la humanidad entera va a mirar y va a ver en vivo y en directo la resurrección de estos 2 hombres, sino que también van a escuchar una voz del cielo, porque Dios, de una manera adrede y sobrenatural, no sabemos el motivo, pero la voz de Dios se va a poder escuchar a través de todo el mundo, porque esa voz va a decir de manera bien clara y de manera audible, suban acá, vengan conmigo, y todo el mundo va a escuchar esa voz.
Y dice, y subieron al cielo en una nube, y miren lo que dice acá, y sus enemigos lo vieron. ¡Wow! Sus enemigos lo vieron. Impresionante. Esa va a ser una señal extraordinaria. Esa va a ser una señal extraordinaria de los tiempos finales que se van a estar acercando. Luego de que estos dos testigos asciendan al cielo, sean llevados en una nube a la misma presencia de Dios y todo el planeta Tierra los va a ver de forma literal como ascienden en una nube a la presencia de Dios, a partir de allí se van a comenzar los últimos 3 años y medio del periodo de la Gran Tribulación. Los últimos 3 años y medio del periodo de la Gran Tribulación, lo he explicado en varias oportunidades, pero lo recuerdo nuevamente. La Gran Tribulación se divide claramente en 2 partes, y algunos eruditos le llaman la tribulación, los primeros 3 años y medio, y los segundos 3 años y medio, la gran. La palabra gran se agrega, porque va a ser la etapa de la Gran Tribulación más tremenda y más terrible de ese periodo de 7 años, serán los últimos 3 años y medio. Donde el anticristo, cuando suceda todo esto, se va a sentar en el templo, se va a hacer pasar por Dios, va a tener una falsa resurrección, y Satanás se va a meter de una manera terrible en el cuerpo del anticristo para hacer estragos, para perseguir a los cristianos que van a vivir sobre la tierra durante ese tiempo, y los va a perseguir, los va a matar y los va a decapitar, y va a ser un periodo realmente como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad y nunca lo habrá. Pero acá cuando dice sus enemigos lo vieron, wow, los enemigos verán el poder de Dios, los enemigos verán cómo tarde o temprano la justicia de Dios se va a establecer sobre la tierra, y los enemigos de Cristo y los enemigos del Evangelio serán completamente derrotados. Y dice el versículo 13, en aquella hora, en ese momento cuando los 2 testigos son levantados, dice que hubo un gran terremoto. No sabemos la escala en la escala de Richter, de cómo será este terremoto, pero se ve que va a ser un terremoto bien, bien grande, bien fuerte, en una escala de Richter muy alta. ¿Sí? Porque dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Una ciudad tan moderna y tan hermosa como la ciudad de Jerusalén en la actualidad, ¿sí? Con edificaciones bien firmes y bien fuertes, dice que la 10ª parte de la ciudad se va a derrumbar. O sea que va a ser un terremoto de magnitud tremenda, como están sucediendo ahora. Diferentes terremotos, ¿no? Hace poco sucedió uno en Haití de 7 grados punto 2, y los estragos que produjo, imagínense, los terremotos que se vienen van a ser de magnitud más alta todavía. Y dice que por el terremoto murieron un número de 7.000 personas. O sea, por ese terremoto murieron 7.000 hombres. Impresionante. Y los demás, dice, se aterrorizaron por todo lo que pasó, por los 2 testigos, por la resurrección, porque ascendieron al cielo, por la voz de Dios, ¿sí? Y por este terremoto. Pero mire lo que dice al final, que esto es algo muy lindo, dice, le dieron gloria al Dios del cielo. En otras palabras, y aquí termina obviamente Apocalipsis capítulo 11, en otras palabras, hubo un grupo de personas que le dio gloria al Dios del cielo. Al menos un grupo de personas entró en razón y alabaron y glorificaron y le dieron gloria, alabanza al Dios del cielo. Muchas veces los juicios uno no entiende por qué van a venir ciertos juicios de Dios sobre la tierra. Bueno, una de las razones por las cuales los juicios de Dios vienen sobre la tierra es para que los seres humanos entren en razón, recapaciten, ¿sí? Y reconozcan que Dios es el soberano y entreguen su corazón a Cristo y sean salvos. Amados hermanos, gracias por estar allí. Una bendición. La semana que viene voy a
introducirme de forma bien clara en el capítulo número 12, interesantísimo también el capítulo 12 del libro de Revelación. No te lo pierdas por nada el jueves que viene. Mañana a las 7 de la tarde el programa de Mujer a Mujer. El sábado a las 11 de la mañana el programa Espíritu Santo. Y el domingo a las 10 de la mañana vamos a vivir una tremenda fiesta con la visita de nuestra querida hermana Flavia Wash. Estará con nosotros en el templo en Charrúa 1902, frente a la ruta Puente Polt. En el mes de septiembre vamos a tener también a nuestro querido hermano Raúl Angelillo. Vamos a disfrutar en septiembre de Raúl también. Así que vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder y vamos de fiesta en fiesta. Aquellos que no han compartido, le voy a pedir por favor que pueda compartir con todos sus amigos para que todo el mundo pueda estar escuchando la palabra de Dios y las cosas que se vienen aquí en Eventos Futuros. Un abrazo grande, amados hermanos. Gracias por el cariño de siempre. Gracias por el apoyo, por estar ahí presentes, por ser parte de todo esto tan lindo que es. La cosa más linda en este mundo que es predicar el Evangelio de nuestro amado Salvador, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Un abrazo grande, amados, y que Dios te bendiga.